electromovilidad. Y parte de la presentación es sobre la base de lo que hemos estado trabajando desde la Comisión de Normalización Técnica del Transporte, y también parte de lo que ahora como consultor vengo desarrollando, y parte de esta problemática que les voy a contar es lo que finalmente uno observa, que lo que puede ser factible, ¿no? Por ejemplo, en la presentación anterior, interesante toda la visión, ¿no?, del colega, todas las posibilidades que hay, pero sin embargo a veces uno cuando quiere implementarlo tiene un tema institucional y también tiene un tema de cómo se hacen los negocios, ¿no?, en el Perú, ¿no? Entonces, en esta última etapa que he estado básicamente asesorando al sector industrial, por ejemplo, en forma entusiasta iba con la idea de Industria 4.0, ¿no?, de automatización, pero cuando ya uno entra a la realidad concreta industrial del Perú, observa que hay empresas, las más nuevas, donde están todas las condiciones para aplicar Industria 4.0, y también hay industrias que están muy retrasadas, ¿no? Y entonces uno finalmente piensa, ¿no?, que tanto de las nuevas tecnologías, de los nuevos avances, las vamos a implementar, o sea, que sean factibles de implementar, ¿no? Y hay un desconocimiento total de la industria, de las posibilidades que se pueden hacer, por ejemplo, con el Internet de las Cosas, con el tema de eficiencia energética, automatización, innovación tecnológica. Y uno lo encuentra desde lo más simple, que es en los funcionarios de las empresas que están a cargo de la operación, mantenimiento de los sistemas, ¿no?, que necesitan una actualización. Y por eso creo que el espacio importante de la universidad y del colegio profesional del cual eres miembro, ¿no es cierto?, es poder impulsar todas estas ideas, y no solo, digamos, desde un punto de vista conceptual, sino haciendo casos prácticos donde uno observe muchas de estas cosas que son intangibles. La eficiencia energética son temas muy intangibles, y lo que a veces entra más rápido es cuando uno ve un proyecto o un piloto corriendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es mi primer mensaje, es que la universidad tiene un rol importante por cubrir, ¿no? Y también de parte de nosotros como profesionales tenemos que estar actualizados, ¿no? Tenemos que estar actualizados, y por eso es que el colegio también debe tener una actitud más proactiva en cuanto a buscar estos esquemas de capacitación, ¿no? Porque de lo contrario, todas estas ideas las seguiremos madurando en la academia, ¿no?, o en los hacedores de política pública, pero finalmente quienes van a implementar todas estas ideas es básicamente el sector privado, no es el sector público el que lo va a implementar. Como sector público quizás se pueda quedar en la parte de las condiciones habilitantes, que pueden ser las normas, ¿no?, pero si no es un negocio para los que lo van a implementar, simplemente estas cosas se van a retrasar. Y por eso es que estas cosas de eficiencia energética, electromovilidad y todas las cosas que seguro van a discutirse a lo largo del día de hoy y de mañana, tienen que verse desde un punto de vista de negocio. Negocio para el que va a implementar la eficiencia energética o la electromovilidad, ¿no es cierto? Y obviamente para la sociedad nos interesa por las externalidades negativas que podemos cubrir, por ejemplo, en el tema que me va a ocupar ahora, que es sobre la electromovilidad, ¿no? Pero si lo vemos como una parte de empezar a buscar, digamos, apoyos monetarios, o por ejemplo el pensar que un auto eléctrico vamos a pedirle un bono de $5.000, $6.000, en realidad es bien complejo. Y sobre todo lo digo como funcionario público, que es bien complejo que el Ministerio de Economía acepte ese tipo de posibilidades, ¿no? Entonces tenemos que ir a lo primigenio, que es que les resulte un negocio a los que van a implementar. Y por eso es que
lo que tenemos que mostrar son realidades concretas de cómo es que la eficiencia energética y sobre todo la electrificación y el transporte podría ayudarnos, por ejemplo, a la reducción de las... en principio lo que le interesa al sector privado es reducir sus niveles de pago de la energía, ¿no? Entonces ahí lo que hay que ver es el tema importante, es que al final no solo significa una reducción del precio o de la cantidad, en realidad es una reducción de las dos cosas, precio y cantidad. Y también debemos recordar que en realidad nosotros no manejamos el precio. Como consumidores finales no vamos a poder influir en el precio, porque el precio en el sector eléctrico viene del resultado de una optimización, de una combinación de tecnologías, ¿no es cierto? Y como demanda lo único que hacemos es poner, digamos, la cantidad que se necesita en el sistema eléctrico. Sí podríamos tener una actitud mucho más, digamos, de la búsqueda de ese precio, si es que obviamente las autoridades correspondientes en los sistemas tarifarios nos dan la opción de poder gestionar nuestra demanda. Es decir, si tenemos la capacidad de poder discernir en qué momentos del día podemos utilizar la energía, de manera que podríamos, por ejemplo, utilizar en las horas donde la tarifa o el precio de la electricidad sea mucho menor. Y esto es importante porque en realidad cuando como director general de eficiencia energética salía a manifestar, a explicar la potencia que tiene, por ejemplo, en no consumir en horas punta, sino más bien llevarlas a las horas fuera de punta. Pero en realidad, nuevamente, si ese no tiene un contexto del que va a hacer esa gestión, en realidad no tiene ningún sentido, ¿no? Porque si ustedes como usuarios siguen pagando una tarifa plana, sea en cualquier momento del día, pues no ganas particularmente la actitud que tú tienes por diferir tu consumo que sea en las horas punta. Es básicamente apelar a la conciencia de que usando digamos, la gestión de la energía, ¿no? Ayudamos al sistema eléctrico. Si retiramos parte de la demanda de la punta, entonces podríamos hacer un uso más óptimo de nuestra capacidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto no estresaríamos mucho la red. Pero eso